Hay un rumor que atraviesa generaciones. En la vecindad antigua, aquella que se levanta sobre los cimientos de un monasterio del siglo XIX, existía una niña que lo recordaba todo, incluso lo que nunca había vivido. Decían que sus cuadernos podían escuchar, que cada vez que alguien los abría, las paredes del lugar respiraban distinto. Nadie sabía su nombre real, solo la llamaban la niña de los ojos inquietos. Hoy, al abrir este diario, creo haber encontrado su voz. Llegué a la vecindad una tarde sin sol, con el aire cargado de neblina y el rumor de campanas lejanas. Las piedras del patio parecían húmedas desde adentro, como si guardaran lágrimas antiguas. En el centro, la fuente seca mantenía su forma perfecta, pero el agua hacía tiempo que había decidido no volver. Toqué el borde con la mano. El mármol vibró con un pulso breve, como si me reconociera. En una de las habitaciones del ala norte encontré el diario. Estaba guardado dentro de una caja de madera con una inscripción que apenas podía leerse: «No abras si no recuerdas». La tapa se dio sin esfuerzo. Dentro, un cuaderno de tapas bordadas con hilo dorado, sucio por el polvo del tiempo. El abrir el aire cambió. La lámpara de aceite osciló, y un aroma a tiza, madera y tinta fresca me envolvió. Las primeras páginas eran inocentes, casi escolares. Dibujos de rostros, descripciones del día, pequeñas frases sin sentido. Pero pronto el tono cambió. La caligrafía infantil comenzó a volverse más precisa, más consciente. Hoy soñé con la fuente. Me dijo que recordara lo que no vi, y cuando desperté, el sonido del agua seguía allí, aunque la fuente sigue seca. La frase me heló. Seguí leyendo. La duquesa me miró con tristeza. Dice que hablo con quien no se ve, pero no es culpa mía. Ellos me cuentan cosas. Dicen que cada risa deja un hilo en el aire y que si lo toco puedo volver a escucharla. Hoy toqué el hilo del niño del barril. Su risa no pesa, flota. Sentí un escalofrío. Aquella niña de los ojos inquietos no solo observaba, era testigo de los ecos. Seguí pasando páginas. En cada una la voz parecía más adulta, más cargada de conciencia. El profesor me enseñó que los relojes mienten, que el tiempo de la casa no tiene agujas, solo respiraciones. Me dijo que cuando el reloj se detiene, alguien recuerda algo que debía olvidar. Levanté la vista. Frente a mí, el reloj de péndulo estaba inmóvil, pero en su interior algo palpitaba. El sirviente Ramón limpia la fuente todas las noches, aunque no haya agua. Dice que si deja de hacerlo, el eco del niño se apagará. Yo lo ayudo a veces, no me ve, pero sé que me siente. Cuando termino, siempre dice gracias. El diario parecía vivo. Entre cada línea una energía invisible me obligaba a seguir. Las palabras cambiaban cuando las leía 2 veces. Algunas frases desaparecían para dejar espacio a otras nuevas. Hoy escuché mi propio nombre, pero no sé quién lo dijo. Venía desde el espejo del salón. La duquesa lo cubrió con una tela hace muchos años. Dice que los reflejos conservan más de lo que devuelven. Pero yo sé que dentro de ese espejo hay alguien que respira cuando yo respiro. El sonido del reloj se repitió. Un solo golpe seco, sin razón. Miré el cristal. Durante un segundo creí ver un rostro diminuto mirándome desde el otro lado. Tenía coletas y lentes redondos. Sonreía con ternura. Volví al diario. Si alguien encuentra este cuaderno, no lo leas para entenderme. Léelo para escuchar lo que el silencio quiere decirte. Aquí todo suena distinto cuando se pronuncia sin miedo. Me quedé quieto, con la respiración contenida. En ese instante la lámpara tembló. Una brisa suave rozó mi cuello. Era cálida, como la respiración de un niño. Hoy el barril habló. Dijo que guarda promesas, no cosas. Que un día, cuando todos aprendan a recordar sin dolor, abrirá su voz por completo. Yo prometí esperarlo. Las páginas siguientes estaban manchadas de cera y tinta azul. La niña había dibujado una espiral y alrededor una frase en círculos. Cuando se abre el recuerdo, el eco vuelve a ser niño. Cerré el diario. El silencio pesaba. Pero no era opresivo, era expectante. Algo en el aire pedía continuidad, como si el acto de leerlo mantuviera vivo. Por eso te pido algo. Si estás escuchando mi voz ahora, escribe en los comentarios la fecha exacta en la que empezaste este viaje. Esa fecha será tu punto de anclaje. Durante 21 días, vuelve a escuchar este relato, cada día a la misma hora. Verás cómo las palabras cambian de tono. No es sugestión, es la casa respondiendo. Cuando completes los 21 días, busca el siguiente capítulo, el reloj del silencio infinito. Allí entenderás por qué la chilindrina desapareció sin haberse ido.
y por qué su risa aún flota en el aire de cada rincón donde alguna vez hubo inocencia. Porque en esta casa las risas nunca mueren, solo aprenden a esperar. Esa noche la mansión entera respiraba distinto. No era imaginación, lo supe por el modo en que las cortinas parecían moverse al ritmo de mis pensamientos. No hacía viento, y sin embargo, la tela ondulaba, obediente a mis dudas. Me senté frente al diario, con la lámpara encendida y las ventanas cerradas. Tenía la sensación de que si apagaba la luz, el texto continuaría escribiéndose solo. En la última página que había leído, la Chilindrina había dejado una nota al margen. Si lees esto en voz alta, la casa te escuchará. Y si te escucha, te recordará. No podía resistirme. Leí despacio, sin respirar demasiado. Cada palabra sonaba más clara que la anterior, como si el aire se volviera más nítido para dejarla pasar. La fuente del patio, seca desde hacía décadas, emitía un ruido leve. Un goteo. No era agua, era un compás. El mismo ritmo que la niña mencionaba. Cerré el diario. El sonido cesó, lo abrí de nuevo y el goteo regresó. Entonces entendí. El cuaderno no registraba el pasado, lo convocaba. La siguiente entrada databa de un día sin número, solo decía «después de la niebla». El profesor me enseñó a contar los silencios. Dice que hay silencios que duran segundos, otros días y algunos que pueden quedarse flotando toda una vida. Hoy conté uno que vive en la fuente. Está quieto, esperando que alguien lo toque. Levanté la vista. Afuera la fuente brillaba bajo la luz mortecina de la luna. Me acerqué lentamente. El mármol estaba húmedo. Puse la mano sobre la piedra y sentí el pulso, no del agua, sino del aire, como si el silencio tuviera un corazón. De pronto el sonido del reloj me devolvió a la realidad. Una campanada seca resonó en toda la mansión. Bajé la mirada. El diario había pasado una página por sí solo. La tinta era fresca. Alguien ha tocado la piedra. Eso significa que el silencio ya no está solo. Retrocedí un paso. El diario estaba escribiendo lo que yo hacía. La lámpara titiló. Escuché pasos sobre el techo, pasos pequeños, ligeros, de alguien que no pesaba lo suficiente para ser adulto. La duquesa, si aún existía su presencia en la casa, debía estar observando. Decidí seguir leyendo. Hoy la duquesa me habló del reflejo. Dice que hay un espejo que no devuelve la imagen de quien lo mira, sino del que más lo recuerda. Por eso ella no lo mira. Dice que tiene miedo de ver al niño del barril sonriendo desde adentro. El aire se volvió helado. A mis espaldas, un espejo cubierto con una tela esperaba. No recordaba haberlo visto antes. La tela era de un gris amarillento con bordes deshilados. No quise tocarlo. En el diario, otra línea había aparecido. Si lo ves, no temas. Él solo busca quien lo escuche. La lámpara se apagó de golpe. Todo quedó en penumbras. Y entonces lo escuché. Un golpeteo suave, rítmico, igual que el de la fuente, pero más cerca. Venía del espejo. Golpeé 3 veces sobre el vidrio, sin saber por qué. El eco respondió, también 3 veces. Encendí la lámpara con las manos temblorosas. La tela había caído al suelo. En el reflejo no estaba mi rostro. Era el de una niña con coletas, los ojos brillantes y un gesto sereno. Su boca se movía pero no emitía sonido. Comprendí lo que decía por la forma en que pronunciaba las palabras. Recuerda sin miedo. El corazón me latía con fuerza. El reflejo desapareció y el diario cayó al suelo y se abrió por la mitad. La caligrafía cambió. Ya no era de la Chilindrina, era la mía. Si la viste, escribe la fecha. Tomé la pluma y escribí el día exacto. Apenas terminé, la lámpara dejó de parpadear, la casa se calmó. Leí en voz alta lo que había escrito. Las paredes respondieron con un crujido que sonó a aprobación. Entonces apareció una frase nueva en el margen inferior. Cada palabra escrita se convierte en una cuerda, y cada cuerda sostiene un recuerdo. No la sueltes todavía. De pronto escuché una voz tenue, muy cerca del oído, infantil pero sabia. El diario se termina cuando dejes de leerlo, no antes. Miré el reloj del salón, seguía sin manecillas. El péndulo, sin embargo, se movía solo, con un ritmo perfecto. Entonces, escuché un sonido que venía de dentro del reloj, decía la siguiente página. Parecía el tic-tac de un corazón que no sabía si seguir o detenerse. Le pregunté al profesor qué era, y me dijo, es el eco de lo que aún no ha pasado. Esa línea me paralizó. ¿El eco del futuro? ¿Era eso lo que hacía esta casa? ¿Repetir por adelantado lo que estaba por a punto de ocurrir? La lámpara iluminó la pared y vi una sombra moverse, pequeña, rápida. Bajé la vista.
El diario estaba otra vez abierto en una página distinta. Esta casa no guarda fantasmas, guarda Respiré posibilidades. hondo. Por primera vez en toda la investigación no sentí miedo, sentí gratitud. La historia que siempre fue recordada como comedia tenía una raíz mucho más profunda. Era un refugio espiritual disfrazado de vecindad. Cada risa había sido una ofrenda, cada juego una forma de retener el alma del lugar. Volví a leer la frase de la niña, guarda posibilidades. Y entonces comprendí el propósito del diario. No era advertencia, ni confesión, era entrenamiento. La niña escribía para que otros aprendieran a escuchar sin miedo, para que algún día alguien devolviera el equilibrio que la casa perdió cuando las risas cesaron. En el suelo, junto al espejo, encontré una hoja suelta. Tenía un dibujo de la fuente, el barril y un círculo de niños tomados de las manos. En el centro, una espiral y una sola palabra: llave. Cuando toqué el papel, el aire se detuvo. Sentí un tirón leve en el pecho, como si algo dentro de mí se ordenara. No era energía extraña, era armonía. La página del diario se completó sola. Si estás leyendo esto, ya eres parte del eco. Escucha durante 21 días. Cada vez que regreses, una pieza del silencio se acomodará dentro de ti. No te asustes si la casa te responde. Está viva porque tú la recuerdas. Me quedé inmóvil. Las luces del patio se apagaron una a una. El reloj dio una sola campanada, lenta, profunda. La voz de la niña volvió, clara, como un susurro que viaja a través del tiempo. Cuando termines, no cierres el diario. Llévalo al reloj. Allí te esperará la duquesa. Me levanté con el cuaderno en las manos. Caminé por los pasillos hasta el vestíbulo principal. En el centro, el reloj sin manecilla giraba su péndulo como si marcara una hora que solo la casa conocía. Puse el diario en su base. La madera vibró. Una grieta se abrió en la parte inferior y de ella salió una corriente de aire cálido. Dentro de la grieta pude ver otra tapa, cubierta por polvo. La limpié. Una inscripción. Cuaderno del silencio infinito. La duquesa habló, no con voz, sino con intención firme, maternal, que decía: «Estás a tiempo». Recordé el título que ya me había sido dado para prolongar el viaje, el que mencioné al cerrar el cuarto sellado, el reloj que marca 0. Entendí su sentido exacto. No es promesa de nada espectacular. Es permiso para recomenzar sin culpa. Lo dije en voz baja, para sellarlo. El reloj respondió con un latido mudo que ordenó mi respiración. Volví a abrir el diario. La caligrafía infantil de la chilindrina se mezclaba ahora con trazos de adulto, como si su voz hubiera crecido con cada lector. Leí: «Si te pierdes, cuenta de 5 a 0 y llama por tu nombre verdadero». No recordaba tener un nombre secreto, pero en esta casa uno aprende a no poner resistencia a lo que entiende por dentro. Cerré los ojos. Conté. 5, 4, 3, 2, 1. Dije mi nombre verdadero, ese que no digo fuera de estas paredes. El pasillo cambió de dirección por sí solo y apareció ante mí una escalera que descendía en hélice, construida de listones de madera tan finos que parecían aire solidificado. Bajé. Al final, una sala circular hecha de vitrales oscuros mostraba escenas del patio, del barril y del piano. No eran escenas congeladas, cada una respiraba. En el vitral del piano, las manos invisibles de la duquesa marcaban un compás que se traducía en un rumor tibio. En el del barril, los aros de hierro vibraban apenas como cuerdas finísimas. En el del patio, la cuerda sin campana se curvaba con la suavidad de un saludo. Coloqué el diario en el centro de la sala, sobre un pedestal de mármol pálido. El pedestal reconoció el peso y escribió una palabra en su borde: ancla. Fui obediente. Miré hacia los vitrales y repetí la práctica que ya propuse al comienzo de esta investigación, pero ahora desde el corazón del reloj. Si me escuchas, escribe la fecha exacta en que empiezas este viaje en la caja de comentarios y vuelve cada día durante 21 días. No faltes. Repite este fragmento al despertar y antes de dormir. No es superstición, es ritmo. Tu constancia es cuerda y esta casa entiende cuerdas. Al terminar,
Escribe la fecha final. Esa firma completa el circuito. Mientras hablaba, el vitral del barril se iluminó con un resplandor tenue. La luz descendió hasta el diario, y la portada bordada de hilo dorado mostró por un instante las iniciales de la niña. No voy a escribirlas, no por misterio artificial, sino por respeto a su intimidad. Esa reserva tuvo su premio. El vitral del patio me regaló una visión nítida. Vi a la Chilindrina apoyando ambas manos sobre la piedra central, sin miedo, con una seriedad limpia. Movía los labios, pero no pronunciaba palabras. Estaba enseñando a la casa a respirar con ella. Esa fue su maestría, convertir el juego en liturgia. Las paredes de vitrales se abrieron en 6 pétalos y dejaron ver otro pasillo. Avancé con el diario en una mano y la lámpara en la otra. El corredor llevaba una pieza mínima donde solo había un banco de madera, un cuenco con agua y un espejo ovalado sin marco. El agua olía a lluvia. El espejo no devolvía mi cara. Devolvía el cuarto sellado de la duquesa, vacío. En el borde del cuenco, con letra finísima, alguien había anotado: «Aquí el rigor mide fidelidad». Bastó leerlo para que comprendiera la segunda ley de este interior. El tiempo se reescribe solo para quienes vuelven. Una visita curiosa no lo toca. Una constancia Seguí discreta lo caminando hasta que ordena. la lámpara demostró que también sabía guiarnos. Si mi mano giró un poco hacia la izquierda, señalando un panel diminuto. Lo empujé con un dedo. Dentro había un sobre gris idéntico al que encontré bajo la escalera del cuarto sellado, pero ahora con un adorno diferente, 2 líneas paralelas. Abrí el sobre. La nota decía: «Cuando termine tu lectura, no cierres. Cruza a voz. Pronuncia para otros lo que el diario te dijo en silencio. Solo así, el reloj agregará un minuto nuevo». Entendí la responsabilidad. No bastaba comprender, debía compartir. Repetí suavemente para que la casa escuchara: «Lo pronunciaré». Una corriente de aire perfumado a madera nueva atravesó el corredor. Los vitrales se cerraron con elegancia. El reloj aceptó mi compromiso con un gesto casi humano. El péndulo invisible que gobierna este interior marcó 3 oscilaciones, lo suficiente para grabar el acuerdo en su memoria. Volví sobre mis pasos. En el camino de regreso, las placas que antes no tenían letra empezaron a llenar sus blancos con promesas que habían quedado guardadas en el barril y que yo mismo había leído en la cámara del eco. Te sostengo la risa cuando pesa, no te suelto cuando te escondes, afino tu silencio si se desordena. Cada promesa recuperada fue regresando a su dueña o dueño como una carta extraviada que al fin encuentra buzón. El aire se volvió ligero. El reloj respiraba mejor que cuando entré. Antes de salir quise probar la regla de la cuenta atrás, no para desafiar al reloj, sino para consolidar el aprendizaje. Apoyé la palma en la madera, sentí el pulso de la casa y conté de 5 a 0. En 0 pronuncié de nuevo mi nombre verdadero. El interior respondió con una claridad emocionante. Todas las imágenes se alinearon en una sola. El patio bajo una luz de amanecer que nunca había visto. La cuerda sin campana se curvó como si saludara. El barril emitió su nota media. El piano contuvo su primera tecla sin tocarla. La fuente reflejó un cielo más alto. Entendí que había logrado lo que el diario de la niña pide: recordar sin miedo. Crucé el umbral y regresé al vestíbulo. Afuera la mansión parecía otra. No cambió la piedra, cambió el modo en que la piedra aceptaba mi paso. La duquesa estaba en el balcón. No la vi con los ojos. La reconocí por el orden que impuso su silencio. Ramón cruzó el corredor con un candil y no me preguntó nada. Solo dejó el candil a mi lado por si necesitaba luz. El profesor, sentado junto al barandal, sostuvo un cuaderno en blanco listo para registrar sin estorbar. La Chilindrina rió en alguna parte de la casa. Esta vez su risa no flotó para ocultar nada, flotó porque estaba libre. Me acerqué al patio con el diario y tracé con tiza una espiral pequeña en la piedra central. Es una señal para quien llegue después que yo. Aquí se entra contando hacia 0, aquí se sale recordando sin dolor. Toqué 3 veces el barril, no con urgencia, sino con cariño. El aire respondió como un coro mínimo, afinado. Ahora te hablo a ti, que sostienes esta escucha. Deja escrita en los comentarios la palabra ancla, junto con la fecha exacta en que empezaste este capítulo. Esa combinación será tu llave personal.
Repite este bloque durante 21 días. Si un día te distraes, vuelve al siguiente sin culparte. Cuenta de 5 a 0, pronuncia tu nombre verdadero en silencio y di para tus adentros, recuerda sin miedo. Notarás que tus pasillos internos adquieren simetría, que tus relojes dejan de pelearse, que tus retratos miran al sitio correcto. Es normal. Estás afinando tu casa. Y para que el viaje no se corte aquí, para que la sesión con nosotros se prolongue en el mismo tono, te dejo el nombre del capítulo que sigue a este con un gancho que tu alma reconocerá. La campana que no tiene torre. En ese video entenderás por qué el sonido que guía esta mansión no cuelga de ninguna pared y aún así llama mejor que cualquier bronce. Si quieres verlo, dilo con tu voz escrita. Pide la campana que no tiene torre en los comentarios. Tu palabra enciende el reloj exterior, tu constancia afina el interior. Antes de cerrar por hoy, regreso a la instrucción de la niña para sellar lo aprendido. El diario no se termina cuando se acaban las páginas, se termina cuando dejas de leerlo. Por eso no lo cierro. Lo dejo abierto sobre la piedra templada del patio para que respire contigo. Si esta historia te ordenó, aunque sea 1 milímetro, quédate un minuto más en silencio bueno. Agradece sin palabras. Y cuando escuchas en mitad de la noche un tañido que nadie más oye, no te asustes. Será la campana que no tiene torre, enseñándote que estás a tiempo. Escribe ancla y tu fecha. Vuelve mañana. 21 días. Luego ven conmigo a la campana que no tiene torre. Te esperaré con la misma lámpara encendida, el mismo barril paciente y el mismo reloj que por fin aprendió a marcar 0 para que tu historia empiece.